económico, y estos se conocen como fundamentalismo del mercado. Hablamos de libre mercado, de las características. El segundo modelo dentro de estos que tratan de explicar el crecimiento, el desarrollo económico, es el public choice o nuevo enfoque de economía política. Como les decía, estos incluso los he visto en los programas de estudio de la Marroquín, de la Universidad Marroquín, y ellos reciben este curso que se llama Public Choice, o en español de elección pública, ¿verdad? Y en realidad, este enfoque es más extremo que el libre mercado, porque lo que argumenta este enfoque es que la intervención de ciertos agentes económicos provoca distorsiones en el mercado, es decir, que el comportamiento debido a la corrupción, es que los individuos utilizan al gobierno para su propio beneficio. De esa cuenta, este modelo de public choice ¿sí me escuchan? Hasta ahorita, licenciada, pensé que Sí, eran... se reinició. Pero bueno, voy a tener que cortar aquí porque solo me aparece la función de reiniciar. No, ahí está. Ya está, listo. Ya se reactivó la señal. No era su máquina, Alejandro, o su conexión. Bueno, entonces, este enfoque supone que debido a la interacción o la forma en la que interactúan estos agentes económicos, pues hay una inadecuada asignación de recursos y reducción de las libertades individuales. De esa cuenta dice que los ciudadanos utilizan la influencia para obtener rentas. Y ayer alguien lo mencionaba, creo, no sé si era en este periodo o en el otro, bueno, no ayer, hace 2 días, mencionaban este concepto de rentas, que ustedes si ya empezaron a leer el tercer libro, bueno, ahí seleccioné solo 4 capítulos para no saturarlos más, pues si ya lo empezaron a leer, desde el inicio se habla de rentas. Entonces, para que vean cómo se van complementando las lecturas con los temas que vamos abordando acá. Entonces dice que lo que buscan es obtener beneficios, aprovechando la influencia de las políticas gubernamentales. En el caso de los políticos, utilizan recursos siempre del gobierno para mantenerse en el poder y utilizar esa autoridad para alcanzar su propio beneficio. Los burócratas y funcionarios públicos incluso abordan esta postura. Se refiere a que estos funcionarios se aprovechan de sus posiciones laborales para obtener sobornos, es decir, que esto va enfocado a la corrupción, y también están buscando rentas para operar negocios protegidos, y ustedes lo habrán visto en la realidad, ¿verdad? ¿Qué piensan de lo que observamos en Guatemala? Y con respecto a los estados, también lo que buscan es confiscar la propiedad privada de los individuos. En la realidad, ustedes observan estas características. Sí, Nuestra licenciada. realidad. Sí, 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 Alejandro, perdón, lo interrumpí. Sí, pensé que estaba haciendo pregunta, pero sí, en No, efectivo. sí estaba haciendo preguntas, sí. Adelante, adelante, Alejandro. Sí, licenciada, pues tiene razón. Creo que este eh, modelo, pues sí pues se asemeja mucho a la realidad, al menos de nuestro país, porque creo que aquí los funcionarios públicos pierden digamos, ellos no saben a veces la palabra servidor público, ¿verdad?
porque ellos son los que deberían de servirle al pueblo, pero es al revés, el pueblo le sirve a ellos, ¿verdad? Entonces, creo que pues estoy totalmente de acuerdo con las características de este public choice. Y si se dan cuenta, y por eso les mencionaba el enfoque de la Universidad Marroquín, que es un enfoque clásico, ¿verdad? Se basa en estos aspectos para argumentar que en todo caso el gobierno no es necesario, no es necesaria la participación gubernamental. Aquí ya vamos viendo cómo las distintas o los distintos partidarios de algunas corrientes están sustentando sus posturas. Entonces ahí podemos entender por qué ellos piden acabar con toda la intervención. O sea, este es un enfoque extremo. Abel, no sé si usted iba a opinar algo o solo lo escribió por ahí. Bueno, solo dijo que lamentablemente así es aquí en Guatemala y no solo en Guatemala, en varios países alrededor del mundo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo claro aquí? Sí. La otra, el tercer modelo dentro de este grupo de fundamentalismo del mercado es el market friendly. Tampoco se los traduce porque se utiliza así, o sea, es una postura que es amigable con el mercado. Decir que vean cómo van cambiando. Esto se empezó a desarrollar a partir de la década de los 90. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta, esta corriente? Y es que aquí surge todo, más que todo por el Banco Mundial. El Banco Mundial argumentaba que una política exitosa requiere gobiernos que creen un entorno favorable, donde todos puedan convivir y se puedan generar beneficios para todos. Entonces, eso es lo que argumentaba el Banco Mundial en ese entonces, en los 90, y por eso van a encontrar mucha literatura a partir de los 90 relacionada con este enfoque, que este enfoque es favorable al mercado, más que todo en una variante de la contrarrevolución neoclásica, donde dice que existen varias imperfecciones en los mercados de bienes y factores en los países desarrollados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cuáles son esas imperfecciones? Sí, Alejandro, adelante. Licenciada, bueno, asociando un poco digamos, enfoque market friendly con la lectura que es para el día lunes, sí habla de ciertas fallas que hay en los mercados, digamos, cuando una empresa puede llegar a ser o tener un monopolio. También cómo favorecen las políticas eh, institucionales a ciertas empresas que pues al final no permiten que haya una competencia equitativa, ¿verdad? Es decir, que esta ya no es una postura tan rígida como public choice, ¿verdad? Aquí, ¿qué dice el Banco Mundial? Dice, bueno, los gobiernos sí pueden intervenir, ya no es como la corriente anterior. Aquí, debido a esas imperfecciones que comentaba Alejandro que existen en los mercados, no solo el de bienes, sino también el de los factores. Entonces, los gobiernos sí tienen un rol importante en la economía. Es decir, que el papel sería orientado a propiciar las condiciones para que todo funcione de manera adecuada, es decir, que los mercados sean eficientes, ¿verdad? Y las intervenciones sí no deben ser selectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen un sesgo, no es para favorecer algún sector en particular. Y estas fallas del mercado dice que están más extendidas en los países en desarrollo, o sea, países como nosotros, en áreas como la coordinación de inversiones y los aspectos ambientales. Recuérdense que es una característica de un país desarrollado ya plantear políticas en el ámbito ambiental, o hemos dicho que y hemos reconocido que el mercado bursátil en Guatemala es incipiente, no que no exista, sino que no opera como opera en otros países, en economías emergentes o en economías avanzadas.
Entonces, una característica, y es decir, que se justifica en cierta medida, según esta corriente, cierta intervención para los países particularmente en desarrollo. Y por eso es que el Banco Mundial empieza a elaborar muchos documentos en la década de los 90, donde sugiere qué tipo de políticas son las más adecuadas para los países en desarrollo. También dice que la información incompleta, las externalidades y las economías de escala en la producción también son endémicos en los países en desarrollo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretan? Porque hablábamos hace 2 días del problema con la información, porque en una corriente, en la anterior, se asumía que existe información perfecta. En cambio, aquí ya se habla de información incompleta, es decir, no todos los agentes económicos disponen de la misma información, lo cual puede crear cierta ventaja, como seguramente lo estarán leyendo en Stiglitz, para aquellos que pueden favorecerse porque dicen que la información es poder, ¿verdad? Y en realidad lo es, porque cuando se tiene información privilegiada, se puede adoptar mejores decisiones si los demás no cuentan con esa información, ¿verdad? Sí, les dice que todo esto que ocurre en los países en desarrollo no es transitorio, sino que tiende a ser permanente. ¿Sí? ¿Dudas acá? ¿Comentarios? Y estos tres esos tres aspectos dan lugar a otras corrientes, particularmente a los modelos de crecimiento endógeno. Y ahora sí pasamos a la teoría clásica tradicional. ¿Qué es la que ustedes ya han conocido? Ya se ha hablado un poco. Muchos aquí ya recibieron el curso de macroeconomía 3, otros pues están recibiendo macroeconomía 2. Pero los que ya recibieron macroeconomía 3, creo que ahí sí, la primera parte de estos modelos podría ser un repaso. Y la gente que recibió en escuela de vacaciones macro 3 tiene aún más ventaja todavía, porque particularmente este modelo no es mucho lo que cambia. O sea, sí se puede ir incluyendo más sectores, pero estos modelos como lo estamos viendo aquí para conocerlos, entonces en general van a ser las versiones más sencillas. ¿Y qué plantea esta corriente de teoría neoclásica tradicional? Pues lo que dice es de que hay que abrir los mercados nacionales, es decir, que aboga por eh, una economía que incluya el sector externo. Y dice que de esa cuenta se va a propiciar mayor inversión nacional y extranjera. Y esto va a conducir a una mayor acumulación de capital, a un mayor ahorro interno y por lo tanto a un mayor crecimiento económico. Este crecimiento económico se traduce en desarrollo económico. ¿Qué modelos vamos a ver acá? Pues les decía, el de Solow, ya algunos lo conocen. Y si no lo conocen, no han recibido macroeconomía 3, les va a servir para el otro semestre, es decir, va a ser de utilidad también. Solo en este modelo, porque los otros temas sí son distintos. Pero también vamos a hablar un poco de los modelos de crecimiento endógeno. Aquí no me voy a tener mucho a describirlos porque para eso vamos a ir desarrollando uno a uno. El modelo Sobelow, creo que ese no lo conocen. Y este de Ramsey, Cass-Koopmans tampoco lo conocen porque este es aplicado al crecimiento económico, no a los ciclos. Yo he mostrado en algunos momentos aplicado a ciclos económicos, pero también hay otra corriente que va de la mano con los tres modelos anteriores. ¿Sí? ¿Dudas acá? ¿O comentarios? ¿Sí, Alejandro? Sí, licenciada, con el modelo de Solow, creo que la vez pasada le había comentado que muchos le llaman también el modelo de crecimiento económico exógeno, ¿verdad?
Así porque la es, tecnología y el capital no son, o sea, bueno, son exógenos, más bien. exacto. Sí, y también se le conoce como modelo de Solovey Swan, porque vino Swan y lo perfeccionó más adelante. Y también algo que me llamó la atención es Ujú, de que Solow, bueno, quiero ver, Harrod fue asesor de tesis de Solow. ujú. Eso ¿Se es dan cuenta? Podemos tener futuro acá entonces. sí, por eso que es muy parecido, usted lo comentó la vez pasada, el modelo de Harrod con el de Solow. Sí, eso es muy interesante. Entonces van adoptando las mismas corrientes. Como la economía es tan amplia, entonces da lugar para especializarse en un campo muy pequeño. Pero por eso se generan esas asociaciones. Y les comentaba que ahí lo interesante. De hecho, uno de los libros, el de la pobreza, replanteando la pobreza, los autores, los dos son premios Nobel de 2019 y ellos son esposos. No sé si ya lo habían investigado. Tal vez no porque es el cuarto libro, no es el de la comprobación de Luna, sino la del siguiente. Pues vean lo interesante, ¿verdad? Y de hecho son de distintas nacionalidades. Uno es de India y ella es de Francia. Ese es del cuarto libro, el de Pensando la Pobreza. Ellos ganaron en 2019 el premio Nobel, al igual que, y solo también lo ganó por el desarrollo de este tipo de modelos, pero este modelo es de 1956. Si lo vemos así, no es tan antiguo, ¿verdad? Todavía existe gente que pudo haberlos conocido a ellos, ¿verdad? De hecho, solo los que estaban en la escuela de vacaciones de Macro 3, yo les compartí que acaba de fallecer cuando estábamos estudiando su modelo. No sé si se recuerdan. Entonces, lamentablemente falleció el año pasado, ya de 90 y algo de años. Entonces, no son teorías tan antiguas, ¿sí, Alejandro? Sí, licenciada, un paper que hizo Solow también fue este de A Contribution to the Theory of Economic Growth. De ahí es donde sale el modelo de Solow. Uh -huh. Ese cuando es una macroeconomía avanzada, yo sí lo asigno como lectura. Pero aquí creo que no vale la pena porque no vamos a enfocarnos solo en ese modelo, sino como les digo, a conocerlos, pero conocerlo es entenderlo en este contexto, ¿verdad? Entonces, pero sí, de ese paper que menciona Alejandro, de ahí surgió el modelo que ahora conocemos con algunos ajustes que le hizo Swan más adelante y que hacen sentido. Y más adelante también fueron realizando varias variaciones sobre él. Aquí vamos a ver posiblemente uno de los más sencillos. Aquí termina estas las voy a colgar más noche. Y mejor los separé para no dejarlos esperando la presentación. Entonces, más noche les cuelgo la de el grupo de modelos, pero separé solo por el desarrollo. Entonces, de hecho, como se los ofrecí, he tratado de ver un poco los modelos cuando estamos en virtualidad para que ustedes tengan las grabaciones. No siempre se va a poder porque no creo que lo terminemos hoy. Entonces ya lo terminaríamos el lunes, pero ya sería mínimo. Sí, bueno, entonces, para hablar un poco de solo, previo a entrar de lleno, y seguramente algunos han hablado de los hechos estilizados. Sí, ¿eso los vieron o no? Licenciada, un hecho estilizado es que ayuda a medir, digamos que ciertas actividades económicas o como que, digamos un ejemplo, pues, como por qué se venden rosas en febrero y en mayo, ¿verdad? O sea, es muy puntual ciertos hechos que pueden como que dar a evidenciar ciertas actividades económicas o un crecimiento como tal. Ujú. Eso es un Sí, hecho estilizado. sí, es decir que un hecho estilizado se basa en la evidencia, ¿verdad? Entonces se investiga, como lo decía, tamales en diciembre, dice Abel. Bueno, sí, o sea, ya
más que todo el efecto fiambre, ¿verdad? Pensemos en el efecto fiambre de noviembre, hay varios, hay efectos Semana Santa, eso es lo que no ocurre en el mismo mes, pero es porque la evidencia señala que se observan ciertos hechos en ese momento, ¿verdad? Esos son los hechos estilizados. O sea, basados en la evidencia, se trata de explicar cierto fenómeno, ¿sí? Pero están sustentados con evidencia, eso es importante. O sea, decía Alejandro, ¿por qué se venden rosas en febrero? Hay una recopilación de datos al respecto, una caracterización y todo, ¿verdad? Entonces, para tener una idea, esto surge en un artículo del 57, donde Nicolás Caldor enumeró varios hechos que caracterizaban entonces al crecimiento económico entre países del 57. O sea, por eso les digo, es evidencia, y aquí justamente les dejo más o menos una idea de qué es un hecho estilizado, y son aproximaciones. Puede decirse que son hechos tradicionales que generan efectos económicos. Podría decirse, sí, porque son aproximadamente ciertos durante periodos de tiempo suficientemente extensos. Es decir, que esta recopilación de datos no es en el corto plazo y no se mantienen especialmente en el corto plazo, ¿sí? Esto funciona para el largo plazo, es decir, ya hay consistencia, se hizo un seguimiento durante cierto tiempo y resultan aproximadamente ciertos, que esto es muy importante, ¿verdad? Durante periodos extensos. Y estos, pues, a pesar de que son del 57, aún continúan proporcionando esa información que puede ayudar y que se considera precisa sobre el crecimiento económico. Lo de los hechos estilizados es esto, Josué. Entonces, esta presentación, pues, se las voy a colgar, pero creo que hasta el lunes cuando terminemos solo. O bueno, les colgarías lo que veamos hasta el viernes, creo. El viernes creo que podríamos terminar. Sí, yo se las voy a colgar. Entonces, por eso les decía, ahí les queda más o menos una idea de qué es un hecho estilizado, porque a veces se escucha, pero en realidad no se entiende, ¿verdad? Y es importante ir comprendiendo todo. Entonces, esto para los países desarrollados, donde se incluía Estados Unidos. Ustedes creo que en Macro 3, los que ya la recibieron, solo han visto 4, pero la recopilación, la revisión bibliográfica señala particularmente 6 de Caldor. También les voy a señalar otros autores. Entonces, ¿qué dice Caldor? Y hasta se presentan algunas gráficas donde dice que la producción por trabajador crece continuamente en el tiempo. Sí, esto es importante, o sea, él observó que a través del tiempo, un periodo extenso, la producción por trabajador va aumentando. En cuanto al capital por trabajador, que es ese ratio entre capital y trabajo, se observaba un crecimiento continuo. Y la razón capital-producto es estable en el tiempo. En cuanto al capital y el trabajo, reciben proporciones constantes del ingreso basado en toda la experiencia, ¿verdad? Todo lo que él investigó. Y la tasa de retorno al capital también es estable. En cuanto a los salarios, dice que los salarios reales crecen a un ritmo sostenido y constante. Entonces, si se dan cuenta, la producción por trabajador, los salarios reales crecen de forma sostenida a través del tiempo. Eso es lo que argumenta Caldas para la investigación que él realizó para países avanzados. De Gregorio incluye otros 3. Él dice que hay grandes diferencias de crecimiento por trabajador entre países, lo cual suena bastante lógico, hace mucho sentido debido a las características de cada país. De hecho, él ahí expone cierta información y hace una comparación entre grupos de países. También dice que el crecimiento del producto está positivamente correlacionado con el crecimiento del comercio internacional. Entonces, a medida que se exporta e importa más del resto del mundo, entonces el producto va a estar creciendo en esa línea. En cuanto al crecimiento de la población,
este está correlacionado negativamente con el nivel de ingreso. Eso es lo que encontró de Gregorio. Parente y Prescott, que ellos han realizado muchos trabajos sobre este tema de crecimiento económico de largo plazo. Este no lo tienen en la bibliografía porque no está disponible. Entonces yo lo tengo de mis notas de clases cuando recibí clases con Parente. Entonces él hacía siempre exposición sobre estas investigaciones que ellos dos habían realizado en conjunto. Pero por eso es que no les proporcioné el documento original, es comprado. Entonces, especialista, como les digo, especialista en crecimiento económico de largo plazo. Entonces, ellos decían, bueno, después de 1800, imagínense, para investigar y hablar de crecimiento económico de largo plazo, necesitamos series amplias. Para Guatemala, ¿qué creen? ¿Sería posible hacer un trabajo de esta naturaleza? No, dice Marco. ¿Qué No, dicen los Ligda, demás? Hemos hablado de eso, ¿verdad? No disponemos. Y además, no por falta de información, así es, Cristian. Entonces, muy complicado. Si tuviéramos información, podríamos ver investigaciones, muchas investigaciones sobre este tema, pero no las hay porque ni siquiera hay mercado de trabajo, ¿verdad? Entonces, complicado no solo para Guatemala, sino para países en desarrollo. Entonces, dice que después de 1800, el ingreso per cápita de los países industriales creció rápidamente hasta duplicarse cada 40 años. Y ellos lo demuestran cómo fue evolucionando. Entonces, imagínense, se duplicaba cada 40 años. Pero esto en el caso de los países industrializados. Y antes de ese año, el nivel de ingreso crecía muy poco o nada, dicen ellos. El crecimiento tal como lo conocemos hoy empezó en el siglo XIX, es decir, que antes de 1800 la economía a nivel general no era tan dinámica como lo es ahora. ¿Y a qué creen que se deba esa situación? Y ustedes lo leyeron por ahí en los libros, ¿sí, Abel? la globalización, Ligda. Exactamente, la globalización, ese proceso de industrialización del que leíamos en los 12 libros que ya fueron evaluados. Entonces, todo está cobrando sentido, ¿verdad? Todo esto hace sentido. Entonces, ahí se empezó a dinamizar el crecimiento. Dicen que entre 1800 y 1950, las diferencias de ingreso entre Occidente y Oriente crecieron de manera importante y posteriormente se redujeron. Entonces, si se dan cuenta, posterior a 1950, ya van cambiando un poco los patrones, ¿verdad? Ya la brecha se hace menor en cuanto a crecimiento, ¿verdad? En cuanto a ingreso particularmente. También dicen que las diferencias de ingreso en el mundo han declinado con el crecimiento moderno, desde la década de 1950 hasta nuestros días. Es decir, ¿de qué tema estamos hablando aquí? Es el título de uno de los libros. ¿Por qué los países fracasan? No, de la desigualdad. Ah, la desigualdad. Sí, la diferencia, el que va a ser evaluado el lunes, ¿verdad? Las diferencias de ingresos, o sea, aquí ya podríamos relacionarlo con la desigualdad. Sí, pero dice que antes esta situación, como lo veíamos en los dos libros, era más complicada, porque dice que esas diferencias se han reducido, pero en la década moderna, ¿verdad? Sí, Alejandro. Sí, licenciada, lo que yo he visto es de que Stiglitz menciona mucho en sus libros de que, bueno, en los textos que hemos leído, de que lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial fue un hecho que, pues la verdad, eh, sucede, o sea, es muy raro que pase, ¿verdad? Pero que en esa época sí existía una igualdad o que digamos que la clase baja o los de abajo, como él menciona,
sí tenían un crecimiento mayor incluso que al de que tenían los de arriba, ¿verdad? O como la clase, el 1%, pero sí, posterior a la Guerra Mundial, creo que en Estados Unidos ya no volvió a ser el mismo, ¿verdad? En ¿Y cuestión de, cómo, pues, en cuestión de qué, perdón? de igualdad. Sí, exacto. ¿Y cómo le llamaría a Acemoglu y Robinson? ¿Cómo le llamarían a ese acontecimiento que menciona Alejandro? ¿Cómo le llamarían a ese acontecimiento? Él mencionó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo le llaman ellos a ese acontecimiento? Nadie se recuerda. La Gran Depresión. Ellos podrían llamarle una coyuntura crítica o no. Sí, sí, se Auri. Los demás. Podría ser, ¿verdad? En cierto momento. Acuérdense que también llama coyuntura crítica a la revolución industrial, ¿verdad? Entonces hace sentido también. Sí. También dicen que hablan de estos milagros económicos de muy rápido crecimiento que han ocurrido en países rezagados en materia de ingreso. ¿A qué países se referirán Parente y Prescott? China, licenciado. Sí, Parente mencionaba mucho el caso de los 3 tigres asiáticos, ¿verdad? De hecho, en el libro de Todaro, ahí hay una lectura sobre el tigre asiático. Pues estos son casos muy interesantes, porque sí, Abel, ¿usted iba a opinar algo? Sí, Legda, sobre los tigres asiáticos, porque ellos están muy abiertos a la inversión extranjera. Entonces, por eso dice que se han vuelto con mucho crecimiento. Es decir, podríamos pensar que han hecho su trabajo en esa materia, ¿verdad? Hablando solo de crecimiento. Finalmente, ellos encontraron que no hay convergencia de los niveles de ingreso en el mundo. Y lo de la convergencia lo vamos a ver ya a mayor detalle, ya cuando estemos aterrizando en el modelo de Solow. Entonces, veamos el modelo, que en realidad va a ser mucho más sencillo que el de Harold y Omar. Empezamos por el más básico. Y este también debería ser básico para los que ya lo conocen. Y si no, pues de todos modos puede ser que la forma de abordarlo sea distinta como ustedes lo vieron. Aquí lo vamos a centrar en las siguientes variables: Y, la producción; L, el trabajo; K, el capital; y A, la tecnología. O sea, la misma notación que utilizamos para el modelo que vimos anteriormente. Los supuestos, más que todo, se imponen a la función de producción, que tiene sus particularidades. Entonces, el primero de ellos es que esta función de producción presenta rendimientos constantes a escala. Y recuerden que estamos partiendo esta función. Y T igual a T alfa L1 menos alfa de T. ¿Cuáles son esos rendimientos constantes a escala? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien se recuerda? Y esto lo vieron en micro también. Por eso les decía que aquí no aplica el curso ganado, curso olvidado, porque están relacionados. El conocimiento aquí es acumulativo porque les ayuda a poder abordar ya un modelo macroeconómico. ¿Qué son rendimientos constantes a escala? Dice Cristian que el capital y el trabajo crecen en la misma manera de forma constante. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Licenciada.
Ujú. Es que digamos que aquí lo que pasa es de que el ingreso, bueno, la producción, la tecnología y el capital son constantes a lo largo del tiempo. Entonces es por eso que serían rendimientos constantes a escala. Pero serían rendimientos constantes a escala. Lo que quiere decir eso es de que en la misma magnitud que se incrementen los factores productivos, en esa magnitud crece la producción. Ya se recordaron, ¿no? Decir que aquí tengo la tecnología que es A. Entonces, si multiplicamos por una constante el capital, luego tenemos el trabajo L, lo multiplicamos también por esa misma constante, 1 menos alfa. Nos va a dar igual a un incremento en la producción C, que es la constante, para toda la producción, para AK alfa L1 menos alfa. ¿Sí? Esos son rendimientos constantes a escala. Y de hecho, no sé si ustedes analizaron esto en algún momento. ¿Lo analizaron o no? No se ve. ¿Los demás sí ven o no? Yo sí lo veo en la Sí, presentación. yo sí la veo porque tengo conectada también mi computadora y sí se ve. ¿Sí, Josué? Ah, ya se ve. No, sí, sí se veía porque yo tengo dos dispositivos y sí se está viendo. Por eso cuando se reinició me di cuenta que se había cortado la señal porque tengo otro dispositivo. Entonces, sí se recuerdan de los rendimientos constantes a escala. Nunca hablaron de que cuánto tenían que sumar, no. Creo que creo que tienen que ser de grado 1, ¿verdad? Homogéneo. Homogéneos de grado 1. Ajá. Sí, Auri, ¿qué dice Auri? Sí se recuerda. Ujú. ¿Y cuándo no cumplía esta condición de rendimientos constantes a escala? Porque lo que encerré, los parámetros que es el alfa y 1 menos alfa, ¿cuánto suman? Por eso son rendimientos constantes a escala. Si suman más de 1, ¿cuánto es? Si suman más de 1, ¿qué tipo de rendimientos son crecientes? Exacto, y suman menos de 1, son rendimientos decrecientes. Muy bien, entonces, aquí creo que tienen la idea. Rendimientos decrecientes, entonces, ahora sí centrándonos, ¿cómo demostramos los rendimientos decrecientes? Con la primera derivada, licenciado. Exactamente. Entonces, la primera derivada de esa función de producción, que llamémosle X por ponerle un nombre, es, ¿qué valor tiene? Eso sería positivo. Positivo, sí. Y la segunda derivada, Negativo, ¿y qué quiere decir eso? que son rendimientos positivos decrecientes. Es decir, que la productividad marginal de los factores, ¿cómo se comporta? Sería manera, o sea, tendría rendimientos marginales decrecientes y su forma sería cóncava. Es decir, que es positiva, pero decreciente, ¿verdad? Como las funciones que hemos visto. Ese es el principal supuesto para este tipo de modelos. ¿Sí? Sí, ya sabemos qué significa eso, ¿verdad? Que cada vez el factor va aportando menos, ¿verdad? A la función de producción. Y luego tenemos las condiciones de Inada, de un economista japonés que planteó que el límite, planteó límites. Pensemos en el capital. ¿Qué decía él? Decía que la productividad marginal de los factores tiende a cero
cuando el factor tiende al infinito. Y también habla de que la productividad de los factores tiende al infinito cuando el factor tiende a cero. ¿Sí? Y este supuesto es muy, muy importante para garantizar estas condiciones, porque si esta función satisface esas condiciones sobre los límites. ¿Sí, Alejandro? Licenciada, digamos que aquí lo que habla y nada, digamos, son las pendientes, ¿verdad? Porque, digamos, cuando tiende a cero, bueno, cero significa que la pendiente es así horizontal, ¿verdad? Quiere decir de que si se habla de capital, se estaría saturando de capital por trabajador. Y en el inicio, digamos, infinito sería de manera vertical en el origen, ¿verdad? ¿Y qué me está dibujando? ¿Qué tienen los ejes? Ahí serían los límites y sería una función lineal. Sí, Una, exacto. Y es que esta condición es muy, muy importante, sobre todo para garantizar que existe un punto, y lo vamos a ver con el modelo de Ramsey. Ahí esa condición permite ubicar un punto en algún momento. Y lo van a entender cuando lleguemos hasta ahí. Sí, ya se recordaron de estos supuestos. ¿Dudas acá? Cuanto a los factores productivos, las dotaciones de capital, trabajo y tecnología, como lo decía Alejandro, están dadas, son constantes. La tasa de crecimiento de la tecnología G es un parámetro exógeno. La producción se destina al consumo o al ahorro. Estos son supuestos también relevantes. Acuérdense que a medida que vamos imponiendo supuestos, ya podemos formarnos una idea de hacia dónde va el modelo. También la tasa de ahorro es exógena y constante. ¿Y qué decíamos que es el ahorro? ¿Qué es el ahorro? parte del ingreso, licenciada, lo que se destina al ingreso. Es una Del ingreso. proporción de YT, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, que puede adoptar valores entre qué números. 0 a 1. ¿Y por qué adopta esos valores? Pues eso mismo, que es una proporción del ingreso, ¿verdad? No puede ir más allá ni menos, ¿verdad? Ni por debajo de eso. ¿Sí? En cuanto al capital, al igual que lo veíamos en el modelo anterior, se va a depreciar a una tasa delta. Y recordando, aquí sí esperaría que se recuerden, por eso empezamos por el modelo más sencillo. Aquí decíamos que es igual a inversión. Al capital menos la depreciación por capital. Sería igual al capital que se acumula, o sea, la acumulación del capital. Estamos hablando, por ejemplo, de acumulación de máquinas, ¿verdad? Que es K mayúscula puntito, ¿verdad? Es variación del capital. Es más la forma en la que se deprecia este capital, que es delta, ¿verdad? Delta por K. ¿Sí? Y también delta va a adoptar valores entre 0 y 1. ¿Sí? Y tiene sentido, ¿verdad? Que no vaya más allá. La población en la economía coincide con el trabajo, al igual que lo veíamos. Es decir, que población es igual a trabajo y esto es igual a LT. El ritmo de crecimiento de la población es constante. ¿Cómo ver acá? ¿Cómo planteamos que el ritmo de crecimiento de la población es constante? ¿Cómo planteamos el ritmo de crecimiento de la población? ¿Se recuerdan? Con N, licenciado. Sí, y L es igual a el ritmo de crecimiento de L, ¿verdad? LT, que es igual a N. ¿Sí?
Ahí vamos ya planteando. Y ahora sí, más o menos se siguen los mismos pasos de el modelo acá simple. Partimos de la función de producción, la misma. Les hago la salvedad que no necesariamente vamos a tener siempre esta función de producción. Pueden ser de otro tipo, pero siempre van a cumplir esas condiciones, esos supuestos que ya planteamos. Siempre los tienen que cumplir, pero no necesariamente son del tipo Cobb-Douglas. De hecho, ya cuando veamos un problem set, ahí ya van a ver otro tipo de funciones. Es decir, que aquí ya se va complicando un poquito el análisis. Un poco diferente a lo que veían en macro 3. Creo que ahí solo vieron este tipo de funciones o vieron otras en macro 3 para los que ya lo recibieron. Les pregunto. ¿Solo con Douglas vieron? Yo me acuerdo que vimos otras, licenciada. Si no recuerdo mal, no sé si Euler contaría como una. No, ¿verdad? Esa es la ecuación fundamental de Euler. Pero, sí, es que Euler es el resultado de otro proceso. No es una función de producción. No, pero sí, yo me acuerdo que vimos otras aparte de la Cobb-Douglas. Auri, ¿usted se recuerda? Lagrange. Pues es un proceso de optimización. Bueno, lo van a ver en el problem set. Lo que quería plantearles es de que en realidad no es igual a lo que ya vieron. De hecho, es en desarrollo económico donde se deben ver ya con mayor detenimiento este tipo de modelos. En macro 3, digamos que son pinceladas para los que ya la vieron, eso para no asustar a los que están todavía en macro 2 conmigo. Entonces, no hay mucha ventaja, no crean. Los que tienen un poquito de ventaja acá, en esta parte, solo para este modelo, tal vez son los que la recibieron en la escuela de vacaciones. Solo ellos, tal vez. Pero macro 3 puede ser que lo hayan visto de otra forma. Pero entonces partimos de esta función de producción y el mismo procedimiento, modelo de dos sectores, donde Y es igual a. ¿A qué es igual? Consumo más inversión. Exactamente, dos sectores, consumo más inversión. Y también dijimos, por un supuesto importante, por aquí está, que la producción se destina al consumo o al ahorro. Entonces, YT es igual a. Ese más el ahorro más la inversión. No, YT sería igual a CT más el ahorro, ST. Ajá, sí, por ahí lo dijo Daniel también. Entonces, podemos igualar como lo hacíamos antes. CT más IT es igual a CT más ST. Esto se nos va. Como resultado tenemos lo que decía Alejandro, IT es igual a ST. ¿Y a qué decíamos que es igual ST? A una proporción del ingreso. Y sabemos también que partiendo de esta igualdad IT es igual a S por YT. ¿Qué más nos falta ahí? ¿A qué dijimos que es igual? Sí, Alejandro. La inversión, licenciada, ¿A qué dijimos que es igual IT? al capital. A la variación del capital más la forma en la que se deprecia el capital. Entonces podemos sustituir en IT y tendríamos que SYT es igual a lo que tenemos del lado derecho arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hacíamos después? ¿Cuál era el siguiente paso? Los pasos son los mismos, pero el resultado va a variar porque aquí sí tenemos dos factores productivos. Entonces sí va a variar. ¿Qué hacíamos después? Despejar para el capital agregado.
Despejar para la variación del La variación. capital, que no se les vaya a olvidar el puntito porque es importante. ¿Cómo nos quedaría entonces? S y T menos delta KT, ¿verdad? Sí, ahí está bien, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno. Y sabemos también que ¿a qué es igual YT? Porque lo tenemos acá. ¿A qué es igual YT? YT es igual a la función de producción, ¿verdad? Acá, alfa, L1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacíamos después? Sustituíamos acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se recuerdan? sí, licenciada. De esa cuenta nos quedaba lo que tenemos aquí abajo. ¿Qué es lo que obtuvimos? Esta sería la ecuación fundamental del capital, de la variación del capital. No, esa es no la ecuación fundamental. Sí es del capital agregado, pero se llama ley de acumulación del capital agregado. ¿Sí? Eso sería. Y luego teníamos lo que, hacia donde apuntaba Alejandro, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que hacíamos después? Pero son los mismos pasos. ¿Qué hacíamos después? ¿Y cómo hacíamos eso? Exactamente. Entonces, dividimos todo esto dentro de LT. LT, LT. Y les decía, lo más sencillo es hacerlo por partes para no confundirse. Parte 1. Esto, parte 2. Y parte 3. Veamos la parte 1, la más sencilla. KT dividido LT es igual a. ¿Es igual a? AKT per cápita. Exacto, KT minúscula, ajá. Veamos el número 2. Número 2 es AK alfa de T por L1 menos alfa de T partido LT. Esto, ¿de qué partíamos acá? Podemos desagregarlo, ¿verdad? Podemos decir que AK alfa de T dividido L alfa por L1 menos alfa de T dividido L1 menos alfa para eliminar esta parte, ¿verdad? ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué nos queda aquí? Y lo que tenemos ahí es la función de producción, ¿verdad? Sí, Alejandro. Sí, sí, eso. Y este es igual a. ¿Qué nos quedó? AKT elevado a la alfa, K minúscula. Acá minúscula alfa de T, ¿verdad? Pues si no me entienden, me preguntan, por favor. Pero esta es acá. Que si me van siguiendo, creo que no se pierden.
Ese para el número 2. Vamos el número 3. El número 3 es KT puntito dividido LT. Entonces, sabemos que KT en términos per cápita es igual a el capital agregado dividido LT, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos acá? Un paso ya sencillo para ustedes. Sí, aplicábamos ¿qué? Exactamente. Entonces, decíamos que el logaritmo de KT es igual a el logaritmo de KT mayúscula menos el logaritmo de LT. Esto ya son operaciones sencillas para ustedes, ¿verdad? Luego, ¿qué hacíamos? ¿Qué operación realizábamos? Bueno, y se los digo porque ya se está acercando el tiempo. Derivamos con respecto al tiempo para obtener tasas de crecimiento. ¿Se recuerdan? Esto hasta venía del examen. Entonces, teníamos que KT dividido KT, o sea, la tasa de variación del capital en términos per cápita es igual a la tasa de variación del capital agregado menos la tasa de crecimiento de la población. Y esto decíamos que es igual a N. A N. Sí, y aquí podíamos operar, ¿verdad? No para terminar. Sí, ahí dijo Daniel. Despejábamos para KT puntito, ¿verdad? Pasábamos el denominador de este lado. KT, KT. Teníamos aquí menos N, ¿verdad? Por aquí me comí el KT, ¿verdad? Aquí está, y sí, KT. Así que lo pasamos del otro lado. Entonces, esto podíamos desagregarlo. KT igual a KT dividido LT, solo para obtenerlo en términos agregados por la variación del capital menos N por KT. Entonces aquí desaparecíamos este y este, nos quedaba esto. Entonces el 3 nos quedaba como que KT dividido LT es igual a la variación del capital en términos per cápita menos NKT. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, Claro, creo que sí. Y bueno, solo para terminar con la ecuación fundamental, luego sustituíamos, ¿verdad? Es el 1, 2 y 3 en esta parte de acá. Entonces obteníamos que KT puntito menos NKT, que es el número 3, es igual al número 2, sin olvidar los parámetros, S, A, K, alfa de T, menos delta KT. Y despejamos para KT puntito para obtener, ahora sí, la ecuación fundamental. Esta es la ecuación fundamental, Alejandro, del crecimiento en el modelo de Solow. licenciada, solo una pregunta. Esa sería todo K minúscula, ¿verdad? Sí. ¿Cuál, perdón, Alejandro? Ah, sí, porque ya Sí, está en sí, términos per cápita. okay. ¿Sí? Bueno, seguiríamos el viernes en este periodo. Si tienen dudas, me lo plantean al inicio del periodo. Muy bien, licenciada. Sí, eso le iba a preguntar porque yo había visto que en este modelo tanto la tecnología como la población se representaba, perdón, la tecnología y el capital, no, la tecnología y el
capital, ya no me recuerdo, pero la tecnología era G, se representaba como G. Es la tasa de crecimiento. Esa Ah, es igual a punto A. ajá, exactamente. Ujú, Igual es la a tasa de crecimiento del capital, así como N es la tasa de LC. crecimiento Ujú. de la población. Ujú. Sí, O sea, sí, sí. así es. De hecho, lo planteamos en el inicio. De algo de G, lo mencionamos. Sí, no. Pues cualquier duda lo vemos al inicio, ya con los dos salones juntos el viernes. Entonces, deseo feliz noche, entonces. Los veo el viernes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Noche. gracias. Buenas noches, licenciado.